En esta nueva serie de videos vamos a ver los patrones gráficos, que no son otra cosa más que figuritas que se forman al unir diferentes velas. Nos vamos a centrar en qué son, en aquellos que anticipan un cambio de tendencia, en aquellos que indican una continuidad en la misma, y sobre todo los principales patrones gráficos, junto con muchos ejemplos. Lo principal, el objetivo es ayudarte a aprender y a poner en práctica estas técnicas, y que las uses para ganar dinero de verdad. Es un error pensar que los cambios de tendencia son abruptos. Tenemos una feliz tendencia alcista y la tendencia cuando se invierte no es así, completamente en caída libre. Y tampoco es más, aún más libre. O un cambio de tendencia imposible que retrocede en el tiempo. No, tampoco. El cambio de tendencia suele producirse tras un periodo de consolidación. Hay una batalla hasta que finalmente se decide quién tiene razón. Y si finalmente los que tienen razón son los que van contra la tendencia, pues se invertirá esta. El caso es que al consolidarse el mercado, genera un dibujo. Ten en cuenta que tú tienes todas las velas y las unes como si fueran puntitos y al final te van a dar un patrón reconocible, un dibujito que te va a indicar hacia dónde hay más probabilidades de que se mueva el mercado, si hacia arriba o hacia abajo, si continúa a favor de la tendencia previa o se invierte. Es como un juego de niños. Al final es como un mosaico. Ten en cuenta que cada vela por sí misma puede no representar gran cosa, pero al unirse a 20, 30 o 50 velas, es ahí donde está la pauta. Pero un patrón gráfico no basta con que aparezca y ya. Tiene que cumplir unos requisitos. Ya he mencionado que los patrones gráficos pueden ser de cambio de tendencia o de continuación de la misma. O sea que tiene que haber una tendencia previa. En un mercado lateral no cuenta que haya un patrón gráfico. Puede aparecer un doble techo, pero si el mercado está siendo lateral, no cuenta. Porque ¿qué va a hacer? ¿A favor de qué tendencia o contra qué tendencia va a reaccionar? Contra ninguna. También habitualmente para que haya un patrón de cambio de tendencia, la línea de tendencia suele romperse antes. Es decir, tenemos esta línea de tendencia, el mercado está reaccionando en ella, más o menos la está respetando, estamos muy contentos, y aquí comienza a hacer, por ejemplo, un doble techo. En este caso ya podemos intuir que puede haber un cambio de tendencia. Podemos intuir, y no necesariamente ocurre siempre. No te preocupes, este es un requisito, pero vamos a explicarlos más adelante patrón por patrón. Luego, se suele decir que el tamaño no importa. Pues en los mercados y en el Forex importa, y mucho, porque el movimiento subsiguiente a un patrón gráfico suele venir determinado en función del tamaño que tuviera el patrón. Es decir, imaginemos un hombro, cabeza a hombro, de este tamaño, puede tener un movimiento subsiguiente, aproximadamente se suele medir de la distancia, bueno, esto ya lo estudiaremos más adelante, pero más o menos así. Que un movimiento hombro-cabeza-hombro de este tamaño, fíjate que la batalla entre toros y osos ha sido mucho más pequeña. Entonces, digamos que al final la retirada o la sangría va a ser también menor. Entonces puede ser más o menos así. Esta es una regla básica que ya hemos visto en otros muchos cursos. Cuanto más tiempo el mercado esté condensado, lateralizado o en rango, cuanto más tiempo esté comprimido, mayor será después la explosión. Porque ten en cuenta que hay una batalla y se van agotando los toros y los osos. El enfrentamiento hasta que al final uno acaba venciendo por agotamiento del otro. Y finalmente otro requisito es el volumen. Nosotros tenemos un pequeño problema en el Forex y es que como no es un mercado centralizado, no se puede medir exactamente el volumen que hay en cada par y en cada momento. Como mucho podemos saber el volumen que está manejando cada broker y eso aparece en el MetaTrader, por ejemplo, o hay otros indicadores que nos lo pueden mostrar. Ten en cuenta que el volumen suele aumentar en la dirección en la que se va a producir el rompimiento. Es decir, si por ejemplo tenemos un patrón de un triángulo simétrico, el precio está moviendo de esta forma dentro del patrón. Por ejemplo, cada vez que el precio se acerca a la parte inferior, puede el volumen aumentar y cada vez que se acerca a la parte superior puede ser más pequeño. Pequeño, pequeño, se está acercando a la parte inferior, empieza a aumentar, aumenta, aumenta, más pequeño, al subir, más pequeño, y finalmente cuando llega a la parte baja, cuando el triángulo sea tan angosto que ya tiene que acabar rompiendo por algún lado, aquí ya es más probable que se produzca el rompimiento, porque aumenta el volumen, las operaciones en este nivel.
También ya lo veremos más adelante, no te preocupes. Los patrones por sí mismos sí que dan bastante información y puede ser de mucha calidad. Sin embargo, es muy aconsejable aumentar la cantidad de señales a favor de una decisión o de la otra. Si vamos a decidir entre que va a romper hacia el norte o hacia el sur, es mucho mejor que haya otros indicadores que estén de acuerdo. Por ejemplo, un oscilador en sobrecompra, una resistencia importante, que el patrón esté apareciendo, es decir, el patrón gráfico, pero también que haya un patrón de velas. Cuantos más motivos haya, mucho mejor. Como ya sabrás, los patrones gráficos se dividen en dos tipos. Los de cambio de tendencia, una tendencia previa, y luego avisan que potencialmente va a ir en dirección contraria, o los que avisan de que la tendencia puede continuar. Por ejemplo, algo así. Muy bien, pues vamos a comenzar por los patrones de cambio de tendencia. Y estos pueden ser alcista o bajista. Tendencia previa alcista para convertirse en bajista o tendencia previa bajista para convertirse en alcista. Y vamos a comenzar por el patrón doble techo. De hecho, este de aquí ni cuenta porque está medio caído. Muy bien, ¿qué es el doble techo? Este patrón es muy fácil de identificar. Y tras el hombro cabeza hombro, que vamos a ver más adelante, es uno de los más habituales. Bueno, en primer lugar, ¿qué tiene que haber? Una tendencia previa, porque este patrón es de cambio de tendencia. Llega la tendencia alcista, aparece el patrón y se espera que tras él se convierta en bajista. Y como en toda tendencia, nos imaginamos que está haciendo esto. Una extensión, corrección, un pullback, otra extensión, corrección, y entonces ahora, por ejemplo, hace otra extensión. En este caso alcanza un nuevo máximo, que sería este pico. Totalmente normal, ¿verdad? Las tendencias alcistas van haciendo máximos más altos y mínimos más altos también. Por ahora todo normal. Entonces se produce un pullback. Este pullback de aquí. Por ahora todo estupendo. No tenemos ninguna sospecha de que aquí esté pasando nada diferente a una tendencia alcista. Nos encanta comprar. Somos auténticos toros. Pero a continuación, el siguiente impulso, como en toda tendencia alcista, se espera que tiene que superar el máximo anterior. Entonces va subiendo, efectivamente, toros, toros, toros. Pero algo ocurre. Y no puede superar ese máximo. Aquí entonces empezamos a sospechar que se está produciendo tal vez un doble techo. Aquí la presión bajista es realmente intensa. La psicología del movimiento la veremos en los ejemplos a continuación, no te preocupes. Entonces, ha subido el precio. Se ha topado con el techo. No ha sido capaz de romper este nivel. Los osos aquí son muy fuertes. O atacan con mucha fuerza. No permiten que el precio suba más. Entonces, ¿qué se produce? Un nuevo retroceso. El precio se acerca hasta este otro nivel. Donde el anteriormente hizo el rebote. Aquí. Esta línea se llama línea del cuello. ¿Por qué se llama línea de cuello? Bueno, no estoy muy seguro, pero me imagino que tenga que ver con el patrón hombro-cabeza-hombro. Ese patrón, que es muy anatómico por el nombre, también tiene una zona que se llama cuello, que está justo debajo de la cabeza. Entonces me imagino que han puesto el nombre de cuello a todos los patrones, aunque ya no tengan nada que ver con el cuerpo humano. Entonces se nos encienden todas las alarmas cuando el precio se acerque al cuello, aquí. Muy bien, entonces, ¿cuándo entramos en la operación? Hay varias formas, esto ya depende de tu aversión al riesgo. De hecho hay traders que entran aquí arriba. Es decir, esperan que se produzca un techo o simplemente una zona en la cual hay osos, se produzca un rebote importante y cuando el precio regresa y aparece un patrón de velas bajista, entonces entran aquí. Aunque esto ya no sería tanto operar el doble techo, pero bueno. Otra forma de operarlo es cuando una vela cierra por debajo del cuello. Es decir, imaginemos que la siguiente vela hace esto. Pues al cerrar por debajo del cuello puede ser otra entrada. Y la que a mí personalmente más me gusta es esperar a que el soporte se convierta en resistencia. Es decir, el precio subió, aquí hizo el pullback, esto actúa de soporte actualmente, y entonces me gusta esperar a que se produzca el rompimiento, luego regrese a la zona del cuello, soporte pasado ya sabes que se convierte en resistencia futura, y entrar aquí, en este nivel. Porque esto básicamente es como las batallas. Ya sabes que, como hemos visto en otros cursos anteriores, si no los has visto te animo a que lo hagas, las zonas de soporte y resistencia
son como castillos amurallados. Es ahí donde se han producido batallas. Es ahí donde se fortifican unas veces los toros y otras veces los osos. Y cuando finalmente la batalla se decanta en favor de uno, esos suelen hacerse con el control de ese castillo. Aquí el control lo tenían los toros. Cuando lo conquistaron los osos con los bajistas porque rompieron aquí el nivel, pasaron a ocupar ese castillo, por así decirlo. Entonces, cuando se regresa ahí, cabe esperar que ahí estén los osos esperando. Vale, vale, es muy importante saber cuándo entrar, pero ¿y cuándo salimos? Hay un truquillo para calcular. Puedes estar pensando, ¿por qué voy a pensar en salir? Puedo perseguir al precio, porque si viene una tendencia alcista, aparece un patrón de reversión de tendencia, se supone que empieza una tendencia bajista. Entonces mejor la persigo. Bueno, allá tú. Pero no tiene por qué necesariamente formarse una intensa tendencia bajista ahora mismo. Puede ser un pullback muy intenso. Entonces, un truco que hay, que habitualmente se considera, es medir la distancia entre el cuello y el techo, es decir, esta línea, y luego proyectarla por debajo del cuello, más o menos así. Pues nuestro take profit puede estar por esta zona baja. Ese es un truquillo que prácticamente funciona con todos los patrones de velas. Otro patrón de cambio de tendencia, en este caso de bajista a alcista, es el doble suelo. Básicamente así. La tendencia viene siendo bajista previamente y en cuanto aparece este patrón se considera que las probabilidades de que revierta a alcista aumentan. Este patrón es muy fácil de identificar también. Prácticamente es exactamente lo mismo que el doble techo, solo que a la inversa. ¿Cómo se declara? Muy bien, pues tenemos una tendencia bajista, todo normal, baja, hace un pullback, movimiento de impulso, corrección, movimiento de impulso. Estamos en este momento ahora mismo. ¿Qué ocurre? Que está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Ahora viene la corrección. Y ahora el siguiente movimiento, como toda tendencia bajista, tiene que superar el último soporte. Entonces tendrá que ser así. Pero ¿qué pasa? Que mientras va bajando, se topa con un suelo. A este nivel no es capaz de romperlo. Está básicamente igual. Bueno, de hecho no lo comenté antes, pero tampoco tienen por qué ser exactamente iguales los dos suelos o los dos techos. Pueden ser ligeramente diferentes. Pero bueno, ten en cuenta que nada es matemático, con lo cual tú aplica la lógica. Lo ves visualmente, te parece un doble suelo, entonces actúas como que lo fuera. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que aquí hay muchos toros y que no están dispuestos a que el precio siga bajando. Esto es el aviso que nos está dando. Todavía no está confirmado. ¿Cuándo se confirma? Cuando rompe la línea del cuello. La línea del cuello es esta. Entonces, tras el último suelo, el precio regresa a ella. Cuando regresa a ella, ¿qué cabe esperar? Bueno, puede ser que aquí estén los osos esperando y que finalmente consigan un impulso que rompa definitivamente el soporte. Puede ser. Por eso puedes esperar por la confirmación. ¿Cómo haces esto? Muy fácil, esperar a que o bien esta vela o bueno, más bien la siguiente, cierre por encima del nivel del cuello, por ejemplo así, o bien puedes esperar a que rompa la resistencia, regrese al soporte, que en el futuro sería ya soporte, y luego se impulse hacia arriba. Es decir, puedes esperar a que tras el rompimiento suba un poco, regrese a la que en su día fue resistencia, actualmente será soporte, una regla básica ya sabes, y finalmente se impulse. Personalmente me gusta más esta última forma. Ahora bien, puede que el precio no regrese a la línea y pierdas la oportunidad, o puede que en cuanto se produce este rompimiento sea un falso rompimiento y vaya en tu contra. Así que eso ya depende de tu aversión al riesgo. Y antes de operar es muy importante que definas qué tipo de trader eres. ¿Y dónde estará nuestra salida, nuestro objetivo? Bueno, pues exactamente igual que con todos los patrones y con el de doble techo. Más o menos se suele hacer de la siguiente forma, y es medir la distancia que hay entre el último bajo y el cuello. Y después lo proyectamos hacia arriba esa misma distancia. Y básicamente es lo que cabe esperar que ocurra. Luego, vale, puede que no sea simplemente este movimiento y se produzca un cambio total de tendencia. Entonces, pues bueno, estupendo para nosotros. Pero esto simplemente es una especie de guía, así facilita, para calcular a primera vista hasta dónde cabe la posibilidad de que llegue, una vez ha roto
el nivel de resistencia, el nivel de cuello. Otro patrón gráfico clásico es el triple techo, que es básicamente igual que el doble techo, solo que con 3 picos. Y es un patrón de cambio de tendencia. Como todo patrón de cambio de tendencia, tiene que haber una tendencia previa. En este caso la tendencia es alcista. Entonces, hace impulso-corrección, hasta ahora todo normal, impulso, el impulso cierra siempre por encima de la resistencia anterior, como toda tendencia hace altos más altos, otra corrección, todo estupendo, pero, oh sorpresa, en vez de superar nuevamente la última resistencia, se queda a este nivel. Aquí los osos reaccionan y no permiten que el precio suba más y hacen otra corrección. Ahora mismo podríamos tener incluso un doble techo. Sin embargo, en esta zona, los toros no están dispuestos a dejar pasar la oportunidad de seguir ganando con las compras. Vuelve a subir el precio. Intentan asaltar nuevamente este nivel. Tienen la tendencia, de todos modos, previa a su favor. Entonces lo intentan, pero no pueden pasar. Y ahí queda. Y esto va sirviendo también para convencer a nuevos traders, a los indecisos, de que pueden entrar en venta en este punto, porque los osos no permiten que el precio siga subiendo. Entonces las probabilidades de venta aumentan si finalmente este nivel, que es la línea del cuello, es roto. Si el precio cierra por debajo de él, es una oportunidad de venta para aquellos traders que venden en cuanto el nivel, la vela cierre por debajo. Ya sabes que otra forma de operar es esperar a que el precio regrese a la zona que fuera de soporte y actualmente será nuevamente de resistencia. Al esperar estarás colocando un filtro, en caso de que a lo mejor esto sea un falso rompimiento y finalmente el precio se vaya al alza. También si esperas puede que el precio nunca regrese a la línea de soporte pasado y resistencia presente. Pero bueno, eso ya simplemente es probabilidades. Puede que de 10 veces te salga bien 7 y 3, bueno, las pierdas, no pasa nada. ¿Y dónde salimos? Bueno, pues ya sabes. La proyección es básicamente desde la línea del cuello hasta la zona de resistencia, que ha sido imposible de superar por parte de los toros. Toda esta distancia en pips es la que cabe esperar mínimo que ocurra hacia la baja. Luego puede que la tendencia bajista sea fuerte y continúe. Pero por ahora nosotros sabemos cuánto podemos esperar de mínimo. Y fíjate, por cierto, como en este caso, no regresó a hacer resistencia a este nivel. Bueno, puede que más adelante regrese, puede que de aquí regrese y ya la tendencia bajista sea total. Y que los que antes eran toros ahora se conviertan en osos. Porque sobre todo, no te cases con una posición. Nadie nace toro y muere toro, o nace oso y muere oso. El triple suelo es exactamente igual que el triple techo, solo que a la inversa. Hace 3 valles y finalmente el precio se va al alza. Cada uno de los picos dentro del valle rebota en la línea del cuello. Vamos a verlo mejor. Este patrón también es muy fácil de identificar. En primer lugar tiene que haber una tendencia previa bajista. Aquí tenemos la nuestra. Está siendo bajista, como es normal hará algún pullback, luego romperá la línea de soporte y avanzará más, corrección, impulso, corrección, impulso. Ahora mismo nos encontramos en esta zona. Por ahora todo normal. Este último bajo es más bajo que el anterior, con lo cual la tendencia sigue siendo vigente. Hacemos una corrección, esta de aquí. Hemos hecho previamente esto, ahora la corrección. Todo normal. Siguiente bajo, tiene que ser más bajo que el anterior para que la tendencia continúe. Ahí vamos, no termina de romper y se queda ahí. Bueno, qué raro. ¿Qué pasará? En fin. Luego rechazado, pero se detiene en la última zona de la línea del cuello. Bueno, no sabemos todavía que sea línea del cuello. Es la última resistencia. El precio sube hasta ahí. Y nuevamente rechazado. Continúa la tendencia entonces bajista. Aquí estamos impulsándola. Bueno, continúa no exactamente. Se retoma el intento, el nuevo asalto para romper la línea de soporte. Ahí intenta cruzar, se va, no, y al final no. Uy, entonces. Y entonces el precio regresa a la línea del cuello. Aquí ya potencialmente podría producirse un triple techo.
ya estamos en la línea del cuello. Si lo acaba por romper, si cierra una vela por encima de esta línea, como está siendo el caso, entonces puede ser la señal de entrada de cierto número de traders. Sin embargo, habrá otros que, a pesar de que cierre por encima, preferirán esperar a que el precio se aleje un poco, regrese y la que en su día fue resistencia hoy sea soporte, incorpore aquí a nuevos compradores. Estos alcistas ya definitivamente cambian la tendencia. Muy bien, ya sabemos cómo entrar, ya sea o bien cuando se ha superado la línea del cuello por parte de alguna vela que cierre por encima, o si prefieres ser más conservador, puedes esperar a que el precio regrese a la que fuera en su día resistencia y hoy sería soporte. ¿Pero dónde salimos? Bueno, la teoría nos dice lo de siempre, que la distancia que hay entre la línea del cuello y el mínimo será mínimo la que va a alcanzar una vez ha roto el cuello. Mínimo, porque luego puede que aquí comience una tendencia alcista o vaya aún más lejos. Ten en cuenta que el precio viene en tendencia bajista. Entonces, si la tendencia va a retomarse a bajista, tendrá que haber una rebaja sustancial. A este precio puede que no interese vender más. A este tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Ni aquí tampoco. Pero puede que a este ya se interese y entonces la tendencia se retome a bajista. Así que no sabemos exactamente cuánto va a durar, por ejemplo, este movimiento alcista. Puede que sea una simple corrección o puede simplemente que el precio, la subasta se produjera en el lado contrario, en la venta. A este precio no interesaba comprar, aquí no interesaba comprar, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, ni aquí, pero aquí ya sí. Entonces puede que a partir de ahora la tendencia sea alcista. Así que sobre todo desmitifica los mercados, que son como un mercadillo en el que regateas o como una subasta. ¿Cuál podrá ser este patrón? Efectivamente es el más conocido de todos y el que ocurre con mayor frecuencia, en este caso en tendencia alcista. El hombro, cabeza, hombro. Un patrón de cambio de tendencia de alcista a bajista. Pero veámoslo más al detalle. Muy bien, ¿en qué consiste este patrón? En primer lugar, ya lo hemos mencionado, tendencia previa. Como todos los patrones, sean de cambio de tendencia o de continuidad de la misma, tiene que haber una tendencia que cambiar o que continuar. En este caso, tendencia alcista previa. Pues puede ser así, como cualquier tendencia clásica. Impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, que sería este, por ejemplo. Hasta ahora todo normal. Ahora tiene que haber una corrección. Muy bien. ¿Por qué? Porque el precio aquí puede ser demasiado caro para seguir comprando. Entonces ha de haber una rebaja. Así se produce la corrección. Muy bien, tenemos corrección. A continuación, ¿qué se produce? Un nuevo impulso. Si la tendencia ha de continuar siendo alcista, deberá superar la última resistencia. Aquí lo está intentando y finalmente sí, lo consigue. Excelente. Somos los poseedores orgullosos de un título en plena tendencia alcista. ¿Qué mejor? Muy bien. A continuación, ¿qué debe ocurrir? Una nueva corrección. ¿Por qué? Porque el precio nuevamente puede que haya subido demasiado y se haya encarecido. ¿De acuerdo? Pues una corrección. Podría ser esta perfectamente. ¿Hasta dónde va a ocurrir la corrección? Buena pregunta. En el hombro cabeza-hombro, la línea del cuello puede ser de diferentes formas. Puede ser horizontal. Puede ser también ligeramente bajista, como es en este caso. Aún no lo sabemos, claro, porque está a punto de formarse el último valle antes del hombro. Pero bueno. Y la otra opción es que sea ligeramente alcista, que de hecho es, digamos, la que más nos gustaría que ocurriera. Así que la otra línea del cuello podría ser, por ejemplo, así. Horizontal, bajista o ligeramente alcista. Pero a continuación, ¿qué ocurre? Que el precio vuelve a subir. El precio se ha rebajado tanto con esta última bajada que ha convencido a varios toros. Todos esos muchos toros deciden iniciar compras. Vencen la resistencia de los osos y el precio vuelve a subir. Bueno, excelente. Esperamos que el precio continúe y sobrepase este nivel, la última resistencia, para que la tendencia alcista continúe como debe de ser. Pero ¿qué ocurre? Que no solo no pasa eso, sino que donde da la vuelta es en el nivel pasado de la última resistencia que generó este último hombro.
Ahora ya sí sabemos, si aquí aparece, por ejemplo, un patrón bajista, que podemos estar en presencia de un hombro cabeza a hombro. Patrón muy habitual. Y tras él es probable que se produzca una tendencia bajista. ¿Cuándo entonces abriríamos posiciones? Bueno, seguro que ya te lo sabes de memoria. Puede ser cuando una vela cierre por debajo de la línea del cuello, dependiendo cómo sea esta, si ligeramente bajista, ligeramente alcista u horizontal. En este caso, bueno, podríamos considerar incluso esta, o una que cierre con un poco más de claridad. Por ejemplo, una que haga esto. Habrá traders que, según su forma de operar, inician operaciones en cuanto cierre por debajo. Otros traders, sin embargo, ya saben que les gusta esperar a que el precio regrese a la línea del cuello. Es decir, si la línea del cuello es básicamente así, que rompa la línea, que en el pasado fue soporte, que el precio regrese a ella y actualmente como resistencia se vaya a la baja. Ahí así hasta el inframundo o hasta donde quiera. Personalmente me gusta más esta forma. Sin embargo, te aviso, ya sabes que puede que pierdas la oportunidad porque no siempre va a hacer esto. Puede que definitivamente desde aquí nunca regrese a la línea del cuello y se vaya a la baja directamente. También puede que esto fuera un falso hombro cabeza a hombro y como tú en lugar de esperar al rebote, lo que hizo el precio fue irse nuevamente al alza. Entonces, esta de esperar soporte pasado, resistencia futura, te puede servir como filtro para evitarte operaciones perdedoras, pero también te puede privar de operaciones que realmente al final fueran ganadoras. Eso ya tendrás que hacer prácticas, hacer mucho backtesting y determinar cuál es tu mejor forma de operar, con cuál te sientes más a gusto. ¿Y dónde salimos? Bueno, pues hacemos la misma proyección que hemos hecho en los otros patrones anteriores y la misma que haremos en los siguientes. Desde la línea del cuello medimos los pips que hay de distancia hasta la cabeza y luego lo proyectamos en longitud desde el rompimiento hasta abajo. Y esa misma distancia es la que cabe esperar tras el rompimiento. Fíjate como en este caso el precio no regresó a la línea del cuello para hacer un pullback y luego bajar. Bueno, tal vez sí, puede que después de esta gran bajada regrese, tome aquí impulso, se sumen nuevos osos y se vaya definitivamente a la baja. También puede ocurrir. Si el precio revierte y empieza a bajar, es decir, si los osos se hacen con el control, es mejor que busques una buena entrada a su favor y que no te enfrentes a ellos. Que un oso hambriento puede ser muy peligroso. Ahora vamos a ver el patrón hombro cabeza hombro invertido. Un primer hombro, luego baja un nivel más la cabeza. Prácticamente exactamente lo mismo que el hombro cabeza hombro en dirección alcista, solo que a la inversa. Muy facilito. Bueno, ya sabes cuáles son los requisitos, ¿verdad? En primer lugar, ha de haber una tendencia previa que sea bajista, de la que luego, una vez aparezca el patrón, debería revertir. Entonces seremos nuestra feliz tendencia bajista, impulso, corrección, impulso, y nos encontramos en este punto. ¿Qué ocurre a continuación? Muy bien. Como en toda tendencia bajista, cuando el precio se encarece demasiado, por ejemplo, a este precio aún interesa vender. Aquí, bueno, cada vez cuesta más. Aquí, por poquito aún se puede vender. Aquí aún también, pero aquí ya no. Entonces es necesario que el precio se rebaje, es decir, que suba para encontrar nuevos vendedores y alcanzar nuevas cotas. ¿De acuerdo? Justo ocurre eso. El precio se rebaja. Hay aquí toros que elevan el precio y osos que probablemente lo que hagan también sea exactamente lo mismo. Cierren posiciones para recoger beneficios y a la vez eso elimina parte de la presión bajista y permite que el precio suba. Excelente. Subirá hasta un nivel en el cual les parezca atractivo nuevamente a los osos vender. Bueno, pues se va rebajando, se va rebajando, se va rebajando hasta que llega a este punto. Aquí es donde ellos determinan y dicen, nos parece buena la rebaja, seguimos vendiendo. ¿Qué tiene que hacer para que la tendencia bajista continúe y todo parezca normal? Pues bajar por debajo, valga la redundancia, de este nivel, esta última línea de soporte. Pues excelente, porque justamente es lo que hace. ¿Ves? Sigue la tendencia bajista, por ahora no hay nada extraño. Pero lo que tiene que ocurrir una vez ha bajado es nuevamente otro pullback. Hay que volver a rebajar el precio. A este precio aún se encontraban vendedoras, aunque bueno, puede que menos. Aquí cada vez menos, aquí menos hasta que finalmente llega un punto en el cual los toros se hacen con el control y revierten un poco la situación
porque el precio ya se ha encarecido demasiado como para que resulte atractivo seguir vendiendo. Entonces comienza el siguiente pullback. Este pullback puede llegar a diferentes niveles, lo cual determinará la inclinación de la línea del cuello. Puede llegar, por ejemplo, hasta aquí. ¿Qué significaría eso? Que la línea del cuello tendría una inclinación un tanto bajista. También puede llegar exactamente hasta este nivel para que la línea del cuello sea completamente horizontal. O puede llegar un poco más arriba y entonces la línea del cuello tenga una ligera inclinación alcista. El caso es que en cuanto la línea del cuello se forme, y esta se formará cuando el precio llegue a ella y sea rechazado en el segundo hombro, al bajar nuevamente como un nuevo impulso, se va a descubrir que este ya no va a llegar al mismo nivel que la cabeza, ni la va a superar. Eso significaría que la tendencia continúa, pero ya no es capaz el mercado, y de hecho va a quedar prácticamente a la misma distancia que el primer hombro, que esta primera bajada. Ya te he dicho, no se te ocurra medir pip a pip, y si no te da exactamente los mismos pip o el mismo precio, al mismo nivel, los hombros, no considerarlo como tal. No se trata de eso, ni muchísimo menos es tan matemático, ¿eh? Lo que tienes que hacer es, pues, puedes aplicar el botón para separarte un poco de la gráfica, verlo un poco desde lejos, y si visualmente te parece que es un hombro cabeza a hombro, entonces considerarlo como tal. Y tranquilo que esto te lo va a dar la experiencia y el ver muchas gráficas. Entonces, al haber sido rechazado, ya sabemos que en esa línea es la última línea de defensa, por ejemplo, de los osos. Va a ser la línea del cuello. Y si es perforada, si es superada, y ya veremos de qué formas puede serlo, entonces va a ser cuando se considera que la tendencia potencialmente puede cambiar. El caso es que aquí entraron los toros, aumentando la presión alcista. Aquí entraron nuevamente, incrementaron esa presión. Aquí se convenció a más toros, aumenta la presión y el precio ya se va en dirección contraria. Pero entonces, ¿cuándo entraríamos? Seguro que ya no hace falta ni que te lo cuente. Algunos traders entran cuando una vela cierra ya por encima de la línea del cuello. Este es simplemente su gatillo. Hay otros traders, y personalmente me gusta más, que esperan a que el precio haga un pullback a la línea del cuello. Tenemos aquí la línea del cuello, el precio rompe su nivel, regresa aquí, y lo de regresa lo estoy contando como si fuera una profecía, pero no es cierto, ¿eh? Que muchas veces, muchas no, pero puede que bastantes no regrese. Ya sabes que resistencia pasada suele convertirse, según la teoría del análisis técnico, en soporte futuro. En este caso, regresa aquí y es un lugar estupendo para que si aparece un patrón de velas o un mercado, por ejemplo, en sobreventa, iniciar operaciones de compra. Esto ya depende simplemente de tu aversión al riesgo, de en qué momento tu técnica te indique que tienes que entrar. Y esa técnica la tienes que haber hecho muchísimos backtests para poder confiar en ella y aplicarla siempre. Y cuando salimos, muy facilito. Medimos la distancia en pips que hay desde la línea del cuello hasta la cabeza. Y luego la proyectamos por encima de la línea del cuello. Aquí quedaría por encima de mi monitor. Esa es la distancia mínima que cabe esperar. Luego, oye, quién sabe si lo que acaba haciendo es una reversión completa y una tendencia nueva alcista. Mejor para ti, ¿verdad? Si lo que estás haciendo es operar un hombro cabeza hombro invertido. Fíjate cómo los patrones se repiten una y otra vez, y la forma de operarlos es prácticamente en todos igual. La cuestión es aprender a identificarlos. Otro patrón de cambio de tendencia son las cuñas. Aún no hemos visto los triángulos, que son muy parecidos, pero que se diferencian de las cuñas en que las cuñas tienen una marcadísima inclinación. Ahora vamos a ver las cuñas alcistas, que son las que están inclinadas hacia arriba. Para que haya un cambio de tendencia ha de haber una tendencia previa, pero aquí nos da igual que sea la tendencia previa bajista que alcista. Lo que nos importa es la inclinación de la cuña. Y en este caso puedes ver que está haciendo altos más altos y bajos más altos. Esta inclinación es lo que marca hacia dónde va a romper. Habitualmente se inclina en dirección contraria al rompimiento, es decir, altos más altos y rompimiento bajista. Como puedes ver, es ideal operarla en un pullback. Si tenemos una tendencia bajista, como es el caso, y nos aparece una cuña en el pullback, es un lugar ideal para, además, buscar un patrón de velas bajista o un mercado en sobrecompra y entrar a la baja.
También hay que destacar el nombre del patrón, cuña, porque pese a hacer altos más altos y bajos más altos, cada vez van convergiendo, hasta que llega un punto en el cual se hace tan angosto que finalmente es cuando tiende a romper a la baja. ¿Y nosotros cuándo entramos? Bueno, pues igual que en el resto de los patrones. Ahí ya depende de tu aversión al riesgo. Puedes entrar, por ejemplo, cuando una vela cierre por debajo de lo que es la línea de soporte inclinada. O puedes esperar a que haga un pullback de nuevo a esa línea. Puedes romperla, regresar, tomar aquí a nuevos osos e irse a la baja. De todos modos, sea como fuere, como se va haciendo cada vez más angosto, el stop habitualmente se coloca en la parte superior de la cuña, ya que se considera que la fuerza bajista hace que en esta zona esté llena de osos. Entonces, si el precio va en nuestra contra y tenemos aquí el stop, cabe la posibilidad de que esos osos vengan en nuestro rescate. Y no porque nos quieran ayudar a nosotros personalmente, sino porque a ellos les interesa proteger su inversión. Y lo mismo en el caso contrario. Bueno, que no es contrario, simplemente es que la tendencia va en dirección distinta. Cuando cierra por debajo de la línea de soporte oblicua. O también cuando regresa nuevamente a esa línea e incorpora nuevos osos. Puede haber un rompimiento, regresa a la línea y entramos en masa. Y también, sea como fuere, como puedes ver que se está haciendo más angosto, el stop loss estaría en la parte superior de la cuña. ¿Y dónde salimos? Bueno, pues como siempre, medimos la distancia en la parte más ancha de la cuña y luego la proyectamos desde el rompimiento. Así de fácil. En este caso, cuando aparece en un pullback, es un lugar estupendo para que aparezca, pero también es probable que se quede corta la proyección. Ahí ya eso a tu gusto. Pero bueno, yo te aconsejo que aquí a lo mejor no coloques un take profit y persigas al precio, porque la tendencia es la tendencia y ir a favor de la marea es mucho mejor. Y lo mismo ocurre en el caso contrario. Proyectamos los pips que hay desde la parte más ancha de la cuña y lo proyectamos desde su rompimiento. Desde la zona en la cual la última vela ha cerrado por debajo del soporte oblicuo. En este caso sí es probable que no te convenga ser avaricioso. Ahora vamos a ver las cuñas bajistas, que como su nombre indica tienen altos más bajos y bajos más bajos. Lo que las diferencia de los triángulos es su marcada inclinación, en este caso es bajista. Y ya sabes que suelen romper en dirección contraria a la inclinación, es decir, al alza. En primer lugar, para que se produzca este patrón, tiene que haber una tendencia previa. Por eso este patrón puede ser tanto de cambio de tendencia como de continuidad de la misma. En este caso, ¿qué sería? Continuidad. Viene con una tendencia previa alcista y saldría de aquí con una tendencia alcista. En este caso viene con una tendencia previa bajista y saldría con una alcista. Aquí sí sería cambio de tendencia. ¿Qué condiciones han de darse? Muy bien, tiene que tener los altos más bajos y los bajos más bajos, pero ha de estar confluyendo, es decir, que tendrá que ser cada vez más angosto y comprimido, hasta que finalmente romperá al alza. Eso es lo que dice la teoría. No siempre ocurre, pero la teoría es la teoría y las probabilidades van a estar a tu favor. Lo mismo aquí. Altos más bajos y bajos más bajos, así hasta que en algún punto confluyan. El campo cada vez es más estrecho hasta que finalmente la batalla se decanta a favor de los alcistas. Repito, en teoría. Que ya sabes que no siempre es lo que pasa. Entraríamos en la operación cuando rompa por encima de la línea de resistencia oblicua. Por ejemplo, en este caso. Esta es la opción 1. Ya sabes, la opción 2 puede ser cuando rompe, se aleja un poco, regresa, hace pullback en esta línea de resistencia, que ahora es soporte, y es rechazado. Ten en cuenta que los mercados financieros siempre consiste en convencer. En cuanto el precio rompe la línea, se convencen unos traders, entonces inician posiciones de compra. Esos traders, al haber sido convencidos, hacen que el mercado suba. Luego puede regresar para incorporar a nuevos compradores. En cuanto el precio toca nuevamente la línea de resistencia pasada, soporte presente, y aparezca un patrón de velas, por ejemplo alcista, va a convencer a nuevos traders de que es una buena oportunidad para comprar. Entonces se van a incorporar
incrementando la presión alcista. Ya sabes, se convencen, se incorporan, convencer, incorporarse nuevos, convencer, incorporarse nuevos, convencer, incorporarse nuevos, convencer, incorporarse nuevos, y así. Y lo mismo ocurre en este caso. Con incorporarse, pues tienes dos opciones. Una, incorporarse cuando una vela cierre por encima de la resistencia oblicua, o bien incorporarse cuando regrese allá para incorporar a nuevos traders y al alza. Sea como fuere, como cada vez se está haciendo más angosto el campo de batalla, el lugar en el que hay que colocar el stop loss es por debajo de la cuña. Así que tú tienes que medir cuál es tu aversión al riesgo. Cuanto más esperes la confirmación, más lejos estarás del stop y estarás arriesgando más dinero en consecuencia. Y antes de seguir, recordarte que este patrón es muy bueno en una tendencia alcista, esperando a su pullback, que en el pullback aparezca la cuña y finalmente entrar al alza. Porque de esa forma estarás entrando a favor de la tendencia. La tendencia es una fuerza muy poderosa. ¿Y cuándo salimos? Pues ya te lo sabrás de memoria. Medimos la distancia en pip, en el punto más ancho de la cuña y la proyectamos a partir del rompimiento. Y lo mismo en el otro caso. Distancia más grande desde el inicio de la cuña. Distancia proyectada una vez se rompe la resistencia oblicua. Si es que esto no tiene ciencia, es así de fácil. Otro patrón de cambio de tendencia es el platillo o suelo redondeado. Este se parece bastante a un hombro cabeza hombro invertido, solo que no se puede identificar con demasiada claridad ni los hombros ni la cabeza, así que parece que es bastante sutil, como si fuera en círculo ovalado el fondo. A este patrón llegamos con una tendencia previa bajista. Se produce el patrón y de ahí revertiría en teoría a una tendencia alcista. Claro que evidentemente no se produce un giro redondeado, como dice su nombre, está aquí sus piquitos. Sin embargo, echando a la imaginación, pues, hombre, es lo que se supondría que sería un platillo o suelo redondeado. Así que aleja la gráfica, haz que se vean muchas más velas y de esa forma tendrás una perspectiva mucho mejor. En este punto se produce un periodo de consolidación. Se van consiguiendo bajos más bajos durante la parte de la tendencia bajista y luego se empiezan a conseguir altos más altos y bajos más altos, pero es muy gradual, poquito a poco. Este puede ser un patrón casi de cambio por agotamiento. La batalla puede ser intensa hasta que finalmente uno de los bandos termina agotado y tiene que retirarse. Y ya definitivamente con grandes velas es cuando definitivamente pasa a ser alcista. Sí, definitivamente el patrón techo redondeado es muy parecido al hombro cabeza a hombro, solo que no tiene definidos ni los hombros ni la cabeza. Así que lo que parece es un cambio gradual de tendencia, ya de alcista a bajista. Puede verse en su lugar un pequeño zigzag, pero que básicamente alejando la gráfica y viéndola desde más lejos, lo que se va a ver es como si estuviera redondeado, muy suavizado, de forma progresiva. Veámoslo en esta representación. Primero, tendencia alcista. Y luego se considera que una vez aparece, revierte a bajista. Ya sabes que no es matemático, pero las probabilidades estarán a tu favor si consideras que puede cambiar de tendencia. Sobre todo cuando rompa el nivel más importante que esté establecido de soporte. Aquí puedes ver que el movimiento está en zigzag. Sin embargo, echándole un poco de imaginación sin ser tampoco tan exigentes, se puede ver que estaría como redondeado. Es bastante suavizado, va obteniendo altos más altos, pero cada vez menos altos, hay menor distancia entre un alto y el siguiente, y luego poquito a poco va cambiando a altos más bajos, pero que tampoco hay gran diferencia entre ellos. Mientras se va produciendo, va cambiando gradualmente también el sentimiento del mercado. Es decir, en este tramo, el sentimiento es mucho más alcista que bajista. Puede ser más o menos así. Según se va acercando a la parte alta, se va nivelando. En este caso el sentimiento sigue siendo alcista, pero el bajista ya le está contrarrestando bastante. Hasta que llega el momento de la consolidación en la parte alta. En este punto las fuerzas están niveladas. Los traders que están involucrados estarán en esta lucha a ver quién gana, si el precio va definitivamente al alza y hace nuevos máximos,
o se decanta por ir hacia la baja. Y muchísimos otros traders están a la espera en el banquillo hasta que el mercado se decante. En cuanto se decante es cuando van a entrar mucho más fuertes, más en masa, apoyando el movimiento subsiguiente. El sentimiento del mercado también va cambiando progresivamente. En primer lugar, por ejemplo, en esta etapa, el sentimiento es marcadamente alcista. De hecho, probablemente haya muy pocos bajistas. Según se va acercando a la parte más alta, ahora no lo sabemos, pero la identificaremos en cuanto se vaya formando, los alcistas van perdiendo fuerza respecto a los bajistas. Las fuerzas empiezan a acercarse. Los altos cada vez siguen siendo más altos, pero ya por poquito. Luego llega el periodo de consolidación, en el cual las fuerzas están ya niveladas. Tanto alcistas como bajistas más o menos tienen el mismo poder. Y hay otros muchos traders que están en el banquillo esperando a ver hacia dónde se decanta, para luego entrar a favor de ese movimiento. En ese caso, los bajos empiezan a ser cada vez más bajos. El sentimiento alcistas ya se empieza a debilitar. Y los bajistas empiezan a tener mucho más poder que los alcistas. Hasta que finalmente ya se hacen totalmente con el control en cuanto se rompe la línea de soporte más importante que esté en este nivel. Es ya cuando se descubre que ser toro en este caso ya no compensa. Y es mucho mejor ya ser un oso agresivo. Otro clásico movimiento de cambio de tendencia es el patrón de las púas. Pueden ser alcistas o bajistas. En este caso, la púa bajista es un intenso movimiento al alza con una corrección muy violenta y luego cambio de tendencia. También suele estar apoyado por algún oscilador, que suele estar habitualmente, en el caso de la púa bajista, en sobrecompra. Hace un intenso ascenso hacia ese nivel y una reacción inmediatamente posterior. Este es un clásico ejemplo de un movimiento en púa bajista. Es, como puedes ver, rápido y muy violento. Hace un intenso ascenso y una rápida y repentina caída también. Además, el periodo de transición, fíjate qué cortito es. Así que en resumen, tendencia alcista previa. Intenso y repentino movimiento alcista. Intenso y repentina corrección, prácticamente al mismo nivel. Y luego tendencia bajista. Esto es lo que nos dice la teoría. Ya sabes que no siempre se cumple, no te quiero engañar. Y otro asunto importante es que habitualmente el mercado, en este caso, aquí, suele coincidir con que en un oscilador está en sobrecompra y es rechazado muy rápidamente. Ahora vamos a ver un patrón alcista. La púa alcista. Hay una tendencia previa bajista, de repente un movimiento muy violento a la baja, revierte prácticamente con la misma velocidad que se hundió, vuelve a subir, y tras eso cambiaría la tendencia a alcista. Igual que con la púa bajista, en la alcista hay un periodo de transición muy breve. Prácticamente todo ocurre en cuestión de, dependiendo el tipo de gráfico, la temporalidad en la que estés, ocurrirá en muy pocas velas. Y además, los osciladores suelen estar en este caso en sobreventa. Cuando se produce el gran descenso, el mercado suele entrar en sobreventa y suele revertir muy rápidamente. Pero tranquilo, que esto lo vamos a ver muy clarito, ya verás. Vamos a ver esta gráfica, que aquí va a quedar muy claro. Y efectivamente, las velas bajistas son de color verde y las alcistas son rojas. ¡Qué observador eres! Y si no te habías dado cuenta, te lo digo yo antes de que lo critiques. Criticar está muy feo. Muy bien, primero, tendencia bajista previa. Se cumple el requisito. Fíjate como de repente la presión bajista se incrementa muchísimo y baja con fuerza, prácticamente a plomo. A continuación, igual que bajó, prácticamente sube. En este caso, puedes ver cómo tarda un poco más en subir. En otras ocasiones puede tardar menos en subir que lo que tardó en bajar. Sube rápidamente, se puede considerar que entonces lleva ya tanto impulso alcista que aunque aquí se detenga, es decir, donde comenzó el movimiento a descender, en esta resistencia, puede volver a detenerse el precio. Sin embargo, se considera que lo va a terminar por romper porque el impulso alcista ya es demasiado fuerte y se va al alza. Este patrón ocurre de vez en cuando y lo interesante de él es que, si te fijas, es un movimiento muy fuerte a la baja. Entonces, es como si hubiera intentado un asalto furtivo, un ataque no acordado. Y casi como un papá o una mamá que regaña a su niño,
prácticamente aquí ocurrió eso. Dijeron, ¡ey! ¿A dónde vais? Os permitíamos tal vez bajar hasta aquí, pero ¿qué ha sido esto de bajar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí e incluso hasta aquí? De eso nada. Y como muestra, os vamos a castigar y a partir de ahora se acabó la tendencia bajista, nos vamos al alza. El motivo de esto es que como se ha bajado tanto en tan poco tiempo, el precio se ha rebajado muchísimo y resulta muy atractivo entonces comprar. Por eso rápidamente comienza otra vez a subir. Y a partir de ahí, una vez que ya han empezado a ganar con este movimiento, es como decir, bueno, hemos ganado ya todos estos pips. ¿Por qué no seguimos ganando ya puestos y que la tendencia vaya al alza?